Buenos días, mis queridos hermanos. Feliz y bendecido sábado. Buenos días, Dios les feliz bendiga. bendecido sábado, hermanos. Providente, Dios le bendiga. Amén. Gracias. Amén. Igualmente para todos. Vamos a iniciar nuestra escuela sabática con una oración. Amante y buen Dios, Padre Santo, Señor, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, mi Señor. Gracias, Padre, por este sábado tan especial. Y alguien dirá, ¿por qué es especial, Señor? Porque cada sábado es especial, Señor. Estamos esperando uno sumamente especial, Señor, pero cada sábado que nos reunimos como hijos suyos para alabar y glorificar su nombre, es un sábado especial, Padre. Señor, pedimos su dirección en esta mañana para que sea usted a través de su Espíritu Santo dirigiendo este repaso de la escuela sabática. También pedimos, Señor, por esta su iglesia, Señor, por todos los que están aquí presentes, por aquellos que no han de estar presentes, por aquellos, Señor, que por una u otra razón que usted conoce, Padre Santo, usted pueda también estar con ellos ahí donde se encuentran. Pedimos por los enfermos, Señor, por aquellos que tienen necesidad de usted, Señor, que le buscan, Señor, que permita, Señor, que alguien pueda acercarse a ellos, Señor, y mostrarles el camino. Que podamos hacer la obra, Señor, conforme a su voluntad, su santa voluntad, que ha puesto, Señor, en su palabra, Señor, y en el estudio de hoy que vamos a tener. Gracias, mi Señor. Pedimos que se quede con nosotros en el nombre bendito y sagrado de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, tenemos hoy una lección. ¿Alguien recuerda el título de la lección para el día de hoy, para el repaso? Permanecer en toda la voluntad de Dios. Permanecer en toda la voluntad de Dios. Gracias, mi hermano Rubén. A ver, yo leo, yo tengo aquí, dice, permanecer en toda la voluntad del hombre. No dice eso, dice permanecer en toda la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Muy bien, yo tengo aquí un PowerPoint que quiero compartirlo con ustedes. Antes de compartirlo, quiero poner una imagen. Ok. Aquí estamos. Ok, ahí está la imagen. ¿A algunos de ustedes qué les recuerda esta imagen? El bautismo. El bautismo. Muy bien. Nos es familiar a todos o a algunos de nosotros esas piedras, esos árboles, esa agua al bautismo. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Bueno, tenemos agua. Sí, hermana, adelante. Gracias. Recuerda al bautismo, nos recuerda al bautismo que nosotros vivimos así, allí en agua, en esa unión, en ese amor, en esa alegría y en esa consonancia con la palabra de Dios y el amor de Dios. Es muy hermoso recordarlo, hermano. Gracias. Gracias, hermana. Los finales de trimestre son un poquito, digo yo, complicados. Voy a usar la palabra complicados, porque a veces hay que tratar de hacer un resumen de todo lo que fue el trimestre, pero la lección de hoy lo hace. ¿Y alguien recuerda qué era el título de la lección en general del trimestre? Si alguien no lo recuerda, lo vamos a ir mirando. Universidad uniendo el cielo y la tierra. Uniendo el cielo y la tierra. Allí lo estamos viendo en la pantalla. Uniendo el cielo y la tierra. Y esta imagen nos muestra a nuestro Señor Jesucristo asido de la mano de su Padre y con su otra mano tratando de alcanzarnos. Porque digo, alguien diría tratando de alcanzar la tierra, pero es tratando de alcanzarnos a nosotros.
Fueron, porque ya hemos terminado, fueron 13 lecciones. Posiblemente si preguntáramos si alguien recuerda todos los títulos, posiblemente no, ni yo tampoco, por eso los he puesto ahí. Pero sí es importante que recordemos la primera semana, fueron 13 semanas, estudiamos perseguidos, pero no olvidados. Razones para agradecer y orar. Vida y muerte, unidad mediante la humildad, brillar como luces en la noche, la confianza en Cristo, la ciudadanía celestial, la presencia de Cristo, la reconciliación y la esperanza, completos en Cristo, vivir con Cristo, vivir en comunión con los demás y permanecer en toda la voluntad de Dios. Este es el repaso del día de hoy. Voy a adelantarme, no sé quién le toque la próxima semana a la escuela sabática, pero quería adelantar porque hoy empezamos un nuevo estudio, un nuevo trimestre en el aspecto del estudio de la escuela sabática. Y es interesante que lo repetimos y nos encontramos cómo Dios nos sigue buscando y nos busca de muchas maneras a través del repaso de la escuela sabática, a través del estudio de la escuela sabática, a través del estudio de su palabra, a través de alguien que se nos acerca para compartirnos o compartir nosotros con ellos acerca de la palabra de Dios. El tema que empieza hoy de estudio de escuela sabática tiene como título, lo vamos a ver aquí, creciendo en nuestra relación con Dios. Creciendo en nuestra relación con Dios. Vamos a tener las siguientes lecciones. Vamos a tener evaluar, conociendo a Cristo, orgullo contra humildad, el papel de la Biblia, cómo estudiar la Biblia, guerreros de oración, creo que le va a gustar mucho a la hermana Lucía, la oración también, la fe, el pecado, el evangelio y la ley, arrepentimiento y perdón, contratiempos, compártelo y hacia la eternidad. Van a ser otras 13 semanas en donde el Señor busca preparar a su pueblo, a ese pueblo que está esperando la venida para el 2031. Vale afirmar en este momento que no solo nosotros estamos predicando la venida de nuestro Señor en el 2031. Hay otras personas, otros grupos que lo están haciendo. El Señor está usando a otras personas para anunciar que Él viene pronto y que su segunda venida estará para ese año. Entonces, yo mencioné a la hermana Lucía, pero sé que a todos nos debería emocionar y animarnos a tener los estudios diarios de este nuevo trimestre. Como parte de este estudio que empieza este nuevo trimestre, la primera lección que sería para el próximo sábado tiene como título, allí no dice evaluar, pero dice evalúate. Me llamó la atención de esta gráfica porque muestra muchas cosas, no voy a hablar de ellas en este momento, pero es evalúate, evalúate. ¿Qué es evalúate? Evaluarme a mí mismo, no mirar a los demás. Anoche hablábamos que hacíamos juicios a los demás y desechábamos a los demás, pero muchas veces nos desechamos a nosotros mismos. Escuchamos a una persona que dice, mírelo, ese cristiano. ¿Y eso que es cristiano? ¿Qué tal que no lo fuera? Y nosotros tomamos esas palabras y empezamos a desecharnos a nosotros mismos. Un líder nos dice que si no estamos aquí, que si no estamos dentro, estamos perdidos. Eso no es así. Entonces, es importante que nos evaluemos nosotros mismos a través de la palabra de Dios. Y el versículo para la próxima semana, no para esta, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Dios amó a su Hijo y envió a su Hijo unigénito y lo ama. Y como Él, el Padre me ha amado, así también yo os he amado. No hay nadie más en este universo, en este mundo, que nos ame más que nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Consolador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira, y hermano, ¿y usted por qué se está metiendo con la escuela sabática de la próxima semana?
porque hay alegría en mi corazón y dije, mire, qué bonito empezar este sábado hablando de estas cosas y hablamos de muchos repasos y es muy bonito, pero queremos darle la noticia a la iglesia de Cristo, ¿sí? De que si Dios lo permite, el 25 de abril, próximo mes, que ya no faltan sino unos pocos días, tendremos Santa Cena. El sábado 25 de abril del 2026. Dice Lucas, la última parte del versículo, haced esto en memoria de mí. Y hermano, ¿y por qué se está adelantando tanto? No. Esta semana que empieza mañana, la lección dice, evalúate. Es importante que nos evaluemos. Es importante que nos revisemos cada uno de nosotros para estar preparados y a cuentas con Dios. El estar a cuentas con Dios nos invita a que estemos cuenta con nuestros semejantes también, con los que nos rodean, con nuestra familia, con todos, para que podamos tomar la Santa Cena dignamente. El Señor llama a todos a su mesa a compartir con Él la Santa Cena. Que hay algunos impedimentos, hermano, que posiblemente yo no la puedo tomar. Yo les recomiendo que en sus grupos hagan la pregunta o si lo quieren hacer a través del chat, podemos ayudarles a cada uno para que si tienen alguna inquietud, tenemos un tiempo, no es mucho, pero de aquí al 25, para que podamos tomarla dignamente. El Señor no echó a nadie afuera. Aún aquel que lo iba de entregar, lavó sus pies y le permitió cenar con él. No somos nosotros más que nuestro Salvador. O sea, esta Santa Cena están todos invitados, como a las bodas del Cordero también estamos todos invitados. Hagamos la preparación para que todos podamos participar de ella. Bueno, esta era una invitación que la iglesia quiere hacerle a todos y es maravilloso. Yo me siento contento porque definitivamente no importa en este momento en qué ciudad, en qué lugar nos encontremos, pero es maravilloso saber que todos podremos participar a través de este medio, de esa Santa Cena. Aquí no estamos haciendo cosas escondidas, ni tomando a nadie por sorpresa. No, el 25 vamos a tener nuestra Santa Cena, obviamente primero Dios. Entonces, la honra y la gloria sea siempre para Dios. Vamos a continuar entonces, ahora sí entrando ya al repaso de la lección, y vamos a mirar el título. Permanecer en toda la voluntad de Dios. Si yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿con quién o en qué se identifican con este grupo de personas? Nos podemos identificar. Se ven como las personas que aparecen en la lámina, quienes esperan al Señor, que levantan sus rostros, sus cabezas hacia el cielo, mirando y en espera del Creador, que está Amén, viniendo, pues que está bajando. Amén, hermana. Tenemos eso en común que debe ser lo primordial, ¿cierto? Lo principal, ¿correcto? Estamos en eso. Ok, el versículo de memoria para este repaso dice, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para todos, para ustedes en Cristo. Primera Tesalonicenses 5:18. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y perdonen que yo me vuelva tan enfático en esto, pero no es en el hermano Vicente, no es en el hermano David, es en Cristo Jesús. Él es nuestro mediador ante el Padre. Bueno, entonces yo tengo otra diapositiva que quiero que le presten mucha atención y entonces me puedan contestar. Ya la hermana contestó que aquellas personas están mirando al cielo en espera de Cristo. Entonces la pregunta que sigue es ahora, ¿en qué o con quién se identifican ustedes en esta diapositiva?
Aquí viene la diapositiva. Ok. ¿Alguien se identifica con alguien ahí o nadie conoce a nadie ahí tampoco? ¿Mm? Ahí está Javier. Ahí está Javier. Muy bien. ¿Y los demás nadie se ve ahí, nadie sabe quiénes son esas personas? Uy, No, hermanos, Ahí es todos los que nos cantidad. bautizamos. Sí, qué lindo. Ok. El título lo cambié un poquito porque es maravilloso. Yo digo que el Señor es maravilloso. El Señor es maravilloso porque esta mañana estaba poniendo la otra imagen, y dije, bueno, ¿y no tenemos nosotros una imagen similar? Dice, permanecer haciendo toda la voluntad de Dios. Pensé yo que hacía más tiempo. A veces decimos que el tiempo pasa muy rápido, pero esto aconteció en mayo del 2024. Esta iglesia nació allí, en ese momento. O sea, como grupo se consolidó. Ya venían estudiando, ya se venían preparando, pero el Señor nos aglutinó. Esta fecha tiene es un momento bien importante, y posiblemente en un futuro no muy lejano nos vamos a dar cuenta por qué la importancia de esta fecha. Permanecer haciendo toda la voluntad de Dios. Morimos al hombre viejo y renacimos a Dios. Aquellos que se bautizaron ese día, así lo hicieron. ¿Y por qué, hermano, usted pone esta imagen hoy? Porque es importante que ahora que vamos a estudiar y hacer el repaso de todos estos personajes que fueron colaboradores de Pablo en la obra del Señor, miremos a ver con cuál de ellos nos identificamos. Una diversidad de personas que fueron llamadas por Dios para llevar su obra en aquel tiempo. Eso somos nosotros en este momento. Entonces debemos tener presente que esto nos trae unos recuerdos hermosos. Y no puse más fotos porque si no aquí nos quedamos recordando, pero todos aquellos hermanos que también se han bautizado, no solamente en Pereira, sino en otras partes, y aquellos que están todavía pendientes por hacerlo, el tiempo se está acabando. Y no lo estoy diciendo yo porque, es que el hermano, no, los eventos de los últimos días lo están presentando. Perdón, hermana Ingrid, ¿usted quiere presentar algo? Ok. Ok. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a continuar entonces. Hermana Saraí, ¿usted nos escucha? Ok, no me escucha, pero creo que todavía alcanzamos a ver nosotros la pantalla ahí. Vamos a continuar. Ok. Entonces tenemos que Pablo trabajaba con diversos colaboradores. ¿Qué hacía Pablo? Trabajaba con diversos colaboradores y reconoció el trabajo de los que de corazón se dedicaban a mantener y fortalecer a las iglesias. ¿Se dedicaban a qué? A mantener y a fortalecer a las iglesias. Al final de la carta de los Colosenses, Pablo envía saludos de sus colaboradores y saluda a los hermanos fieles de Colosas. También intercala el deseo ferviente de Epafras para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que estudió durante la semana respecto a esto? Bueno, vamos a continuar así más adelante. Tenemos colaboración. Bueno, tenemos los emisarios, que en Colosenses 4, del 7 al 9, nos describen a Tíquico y a Onésimo. Tenemos los de la circuncisión, Aristarco, Marcos y Jesús, en Colosenses 4,
del 10 al 11. Tenemos a Epafras, Colosenses 4, 12 y 13, como el instructor, el amado y el mundano, Lucas y Demas, Colosenses 4, 14, y los dirigentes de la iglesia, Ninfas y Arquipo, en Colosenses 4, 16 al 18. Esta lección de esta semana es bien informativa en el aspecto de que nos da todos estos nombres y qué era lo que hacían cada una de estas personas. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver ahora a los emisarios. Colosenses 4, 7 y 9 dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber, Tíquico. Todo a lo que a mí se refiere, os lo hará saber, Tíquico. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa es lo que harán saber. Colosenses 4, 7 y 9. Entonces, hermanos, los emisarios. Vemos cómo Pablo, ¿sí?, designa 2 emisarios. Y la presentación no es Tíquico, que estudió en tal parte y tiene el título de la Universidad de Andrews y es amigo de X persona o es amigo de Y persona. No. Él los envía con una presentación de amor. Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es uno de vosotros. La obra se empezó a expandir de tal manera que se le daba una carta para llevar, una carta de presentación, pero era una carta de amor, no una carta de una escuela que validara un conocimiento. Además de evangelizar en las ciudades más importantes del imperio, Pablo escribía cartas para mantener el contacto con las iglesias o animar a aquellas que no lo conocían en persona. Estas cartas eran enviadas a través de hermanos amados y fieles. Es lo que siempre ha querido el Señor. Cada uno de nosotros se convierta en ese mensajero, en ese que ha de hacer discípulos, que conozcan de la palabra de Dios. Veamos quién era Tíquico. Tíquico, en el tercer viaje misionero de Pablo, lo acompaña para llevar una ofrenda a Jerusalén, Hechos 24. Asiste a Pablo en Roma y lleva las cartas a los efesios y a los colosenses. Efesios 6:21, Colosenses 4:7. Cuando Pablo es liberado, pudo haber sustituido a Tito en Creta. Tito 3:12. Durante el último encarcelamiento de Pablo, es enviado como pastor a la iglesia de Éfeso. Segunda de Timoteo 4:12. Onésimo, esclavo que huyó de su amo. Y el amo era Filemón, se convirtió durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Tenía Pablo un campo de testificación dentro de la cárcel. Sí, así fue como él lo vio y empezó a compartir la palabra estando prisionero. Pablo lo envió de regreso a su amo, junto con una conmovedora carta para Filemón. Lo trataba con afecto cristiano. Filemón 1:10. Junto con Tíquico entregó la epístola a los Colosenses, Colosenses 9. No lo envió con una carta de usted por qué trata así a Onésimo, usted es esto, usted es aquello, usted no merece, no, lo mandó, dice que lo mandó con una conmovedora carta para que Filemón lo tratara con afecto cristiano. La mansa respuesta aplaca la ira. Vamos ahora entonces con los de la circuncisión. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y así han sido para mí un consuelo. Colosenses 4:11. Un momentico, hermano, un momentico, espérese ahí, pare ahí un momentico. ¿Cómo así que me ayudan en el reino de Dios? ¿Acaso ya ya se habían ido para el cielo o la Biblia menciona eso? No.
cuando vemos a través de lo que Pablo nos enseña, nos explica, que dice que ya no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo y que deberíamos estar viviendo esa parte del cielo que nos corresponde. Cuán maravilloso fuera que todo lo pudiéramos hacer y al irnos congregando, ese reino de Dios se fuera haciendo más y más y más grande. Eso sería maravilloso. Pablo se esforzó en romper los muros que dividían a la iglesia. Se rodeó de colaboradores de todas partes y de distintos orígenes. Judíos, gentiles, asiáticos y europeos trabajaban juntos en armonía. Su visión era conseguir una iglesia unida que trabajase con un objetivo común, la predicación del evangelio. En esto, hermanos, el llamado es para todos nosotros. Una iglesia que no está predicando el evangelio no está haciendo la obra de Dios. Y ya lo hemos mencionado varias veces. La profecía es importante. La profecía, dice la palabra, que una iglesia sin profecía se desenfrena. La profecía es importante, pero el mandato que nos dio Jesús fue ir y hacer discípulos a toda nación y a toda lengua y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién era Aristarco? Era oriundo de Tesalónica. Esto es Hechos 27:2. Tuvo problemas durante el alboroto de Efeso. Hechos 19:29. Acompañó a Pablo para entregar la ofrenda en Jerusalén. Hechos 24. Estuvo encarcelado con Pablo en Roma y envió saludos a los colosenses y a Filemón. Colosenses 4:10 y Filemón 1:24. Marcos, sobrino del primer compañero de Pablo, Bernabé, abandonó la misión en Panfilia. Y Pablo no quiso llevarle a su segundo viaje. Esto está en Hechos 15:37-38. Acompañó a su tío y llegó a ser un evangelista útil para Pablo. Hechos 15:39, 2 Timoteo 4:11. Pedro lo trataba como un hijo. Fue el autor del Evangelio de Marcos. Cuando yo leo esto, qué bonito. A pesar de que hubo diferencias, que no lo quiso llevar en el segundo viaje, él acompañó a su tío y llegó a ser un evangelista útil para Pablo. Cada uno de nosotros puede ser útil en la obra de Dios. Clamemos, pidamos al Señor que nos indique que de los dones que nos ha dado, cuáles son los que debemos usar. Deberían ser todos, pero cuáles son los específicamente que nos ha dado a cada uno de nosotros para poder trabajar en la obra que nos ha dado, encomendado. Jesús, solo sabemos de él que era judío y que era conocido con el apodo del justo. Colosenses 4:11. Estos son los de la circuncisión. ¿Sí? Entonces tenemos los emisarios, los de la circuncisión, y ahora vamos a ver el instructor. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. La oración intercesora. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso hacen o hacemos los líderes de la iglesia hoy en día por nuestros hermanos, o solamente salimos para apalearlos. ¿Cuánta gente no se ha separado de la iglesia porque se ha sentido herida? Y no porque la palabra de Dios hiera. Aún la palabra de Dios, haciendo corrección,
La corrección la hace Dios a través de su palabra, con amor. Ay, hermano, pero es que ahí dice... Sí. Pero cuando pedimos la dirección del Espíritu Santo en la lectura de la palabra de Dios, podemos descubrir cuánto amor tiene Dios por nosotros. Epafras contribuyó a difundir el Evangelio en Colosas, Hierápolis y la Odisea, iglesias a las cuales amaba profundamente. Amar a una iglesia, amar a nuestros consiervos, amar a nuestros hermanos. El que ama no hace daño. Colosenses 4:13. Junto al saludo de Epafras, Pablo incluyó los deseos de él para los colosenses en Colosenses 4:12. Que estéis firmes, deben permanecer inconmovibles, especialmente ante las acechanzas del enemigo. Efesios 6:11. Especialmente ante las acechanzas del enemigo. ¿No es lo que nos está sucediendo hoy en día? ¿No es que el enemigo anda como león rugiente tratando de devorar a todos? No es a todos. Que seáis perfectos. ¿Cómo así, hermanos, si no hay nadie perfecto en este mundo? Que seáis perfectos. Esta perfección se alcanza con amor abnegado. Mateo 5, 44, 48. Aunque siempre se crece en ella. Filipenses 3:12. Nosotros somos perfectos en la medida en que nos acercamos a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que estéis completos, ser llenados. Sí, alguien, adelante, alguien quiere participar, adelante. Hermana Erlinda, adelante, hermana. Hermanito, buenos días. Yo quería agregar algo aquí de esta parte, hermano Vicente. Es que yo siempre, no sé si se han dado cuenta, digo que lo primordial de estar en el pueblo de Dios es que lo que nosotros aprendamos tenemos que comunicarlo a otras personas. ¿Por qué? Porque es que la ansiedad o la dedicación que ha puesto Dios es que nosotros la mayor parte nos salvamos, que nos vamos para el cielo, que nos tenemos que salvar la mayor parte. Él no quiere que solamente sean 144,000, porque por eso es que Juan vio un remanente grande. Y ese remanente grande es el que es nuestro trabajo con el Espíritu Santo, claro está. Entonces nosotros tenemos que lo que estamos aprendiendo, tenemos que llevárselo a todos. No importa la raza, no importa la región, no importa dónde esté, cómo lo hacemos. Lo importante es hacerlo. Y con el amor, como usted dice, que nosotros comencemos a tener, eso nos va cambiando nuestra forma de ser y nos podemos volver santo como Dios es santo. Gracias. A usted, hermana, amén. Gloria sea al Señor. Hermana Ruth. Sí, lo que está hablando la hermana. Cuando mostraste la primera imagen donde están esa cantidad de personas, obviamente lo primero que se me vino a la mente fue el grupo de Pereira cuando se bautizaron. Pero también me hace recordar ese pueblo que Dios quiere que Él quiere que llegue al cielo, ¿no? No solamente que son hispanos, no solamente que son europeos o no solamente que son de tal o cual parte, sino que son de todas partes del mundo, porque Él primeramente nos creó a todos, o sea, por creación somos hijos, pero más que nada, Él quiere que por que lo aceptamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, seamos hijos de Él para ir con Él al cielo. Entonces, es muy lindo ver cómo personas de diferentes lugares, de diferentes partes, como hoy en día dicen tanto, ¿cómo es que se dice? Que todos tenemos formas de ser diferentes. Eh, Estamos aquí y podemos compartir la palabra.
y Dios permita que puedan venir muchos, muchos más, y no solamente colombianos, sino de todas partes, de América, de Europa, de todas partes, de Asia, de todos los lugares, que empiece a haber ese reavivamiento que Dios quiere que se haya. Pero ¿quiénes somos los que tenemos que trabajar? Nosotros. Dios nos da a cada uno de nosotros dones para que los pongamos al servicio del Evangelio y poder ir a todos aquellos, a todas partes, a llevar este mensaje. Entonces, mi cabeza tiene muchas cosas, en mi mente hay muchas cosas, y le pido al Señor y le pido a todos ustedes que estemos orando por todo eso que Dios está poniendo en mi corazón, que hagamos, y no solamente para un solo lugar, sino que esto va a ser para muchos lugares, para donde quiera que vayamos, allí vamos a estar con la ayuda del Señor. Entonces a eso es lo que estamos siendo llamados, y yo le pido a todos los hermanos, hermanas, que dispongamos nuestro corazón para todo lo que el Señor quiere que estemos realizando para poder llevar este evangelio y a todos aquellos que lo necesitan. Amén. Hermana Gili, Buenos días, feliz sábado. feliz sábado. Bueno, la hermana Ruth siempre vamos como en sintonía con lo que entendemos en la escuela sabática. Hermanos, el pueblo de Dios es un ejército, ¿cierto? Todos estamos luchando para la gran batalla, ¿verdad? Nuestro comandante es Jesús. Este ejército tiene diferentes integrantes. Cada uno tiene una función. Como dijo la hermana Ruth, los dones hacen parte, ¿cierto?, de esas funciones que cumplimos cada uno. No podemos trabajar separados. Todos tenemos que estar unidos en unidad para que todo este trabajo que se está haciendo pueda funcionar, para que podamos llegar a nuestro objetivo final. Todos conseguir más gente, traer más personas a que hagan parte de este ejército, a este pueblo de Dios que necesita salvarse. Pero todos debemos que estar unidos y sobre todo tener el mismo sentir, la misma sintonía con lo que se quiere. Todos ir trabajando en la misma línea, de que todos tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento, y que veamos no solamente la parte profética, ¿no?, también las demás cosas que hacen parte del ser cristiano, lo podamos ir aprendiendo y que podamos todos estar tan enfocados en las cosas de Dios y todos tan unidos hasta en el mismo pensamiento, que podamos todos diferenciar y tener claro que las cosas buenas son, llamémoslas buenas, y cuando veamos cosas malas no las justifiquemos. Y esto era lo que hizo que Pablo y toda su gente pudieran tener éxito en ese entonces. Todos iban unidos en un mismo sentir. Y mire cómo le funcionó a Pablo. Tanto así que fue un excelente misionero, un excelente ejemplo para nosotros. Gracias, hermana. Así es. Hermana Uni. Queridos hermanos, un abrazo fraternal. Yo veo aquí que Jesús hizo su sistema operativo. Jesús marcó lo que él quería que su iglesia hiciera cuando él partiera. Y los discípulos acataron esa orden, eran como estrategias, podemos decir, espirituales y militares. Lo que acaban de decir las hermanas, yo me añado a esto. Es muy importante los dones. Sí, es muy importante el querer, el hacer, el sentir, que sea uno solo en unidad.
tenemos que también manejar la parte de los diferentes caracteres de los hermanos y actuar con madurez espiritual. Tenemos que hacer varios, como quien dice, correcciones. Nosotros como grupo, como hermanos, como iglesia. ¿Por qué? Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. ¿Y por qué? Porque es eso lo que nos va a unir más. Yo pienso que el servicio que estamos haciendo cada día se va agrandando. ¿Por qué? Porque Jesús nos está guiando. Jesús quiere esto, que este grupo maneje esa parte. No sé si ustedes se dan cuenta de ese manejo, que busquemos a su pueblo, que busquemos a sus hijos que tanto él ama y que él llora por esos hijos. Entonces, ayudemos a nuestro Creador, porque así como nos trajo él acá, tenemos que buscar a aquellos que hacen falta para entonces ya descansar y tener esa vida eterna que tanto necesitamos. Y lo más importante, estar con nuestro Creador y preguntarle esas cosas maravillosas que hizo por nosotros y esas cosas que todos queremos preguntarle. Que Dios me los bendiga. Amén, hermana. Gracias. Me hizo acordar, ayer estaba leyendo una frase que se oye mucho. Es que no queremos venir a la iglesia, pero queremos estar en el cielo. Es algo como contradictorio. No queremos buscar de Dios, pero queremos pasar el resto de la eternidad con Él. Hermana Saray. Muy buenos días, feliz sábado para todos. Hermano Vicente, feliz sábado, Dios me lo bendiga. Supe que estaba enfermito. Bueno, hermano, añadiendo un poquito aquí más a lo que estamos, está hablando, referente a evangelizar. En realidad, el objetivo principal de nosotros como cristianos es evangelizar y edificar, sobre todo, restaurar a todas las personas que podamos llevarle la palabra de Dios, es restaurarlo, llevarlos al camino correcto. Y uno de los principios más importantes que yo he meditado, que es primero reconciliar al hombre con Dios, llevándolo al diseño original, discipularlo para que él sea guiado a la vida perfecta conforme a la voluntad de Dios, prepararlos como discípulos, edificándolos en lo que Dios quiso en un principio, que es enseñarle la buena doctrina en todos los sentidos. Amén. Y después de todo esto, después que esté reconciliado, discipulado, preparado, enseñarlo a ganar más almas para Dios. Yo creo que eso fue el diseño que el Señor colocó en un principio. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, cada día hacer más y más para poder seguir ganando almas para nuestro Señor Jesús. Obtener como que ese modelo del principio. Yo en estos días estaba viendo las abejitas, cómo ellas trabajan tan hermosas y ellas son preparadas y son educadas y tienen eso se llama el mismo modelo. Si usted se va a un panal o un enjambre, va a conseguir la casita de la abejita donde tienen a los bebés o la miel, todas son perfectas, no tienen equivocaciones, hoy todas son los cuadritos, son iguales. Yo, wow, ¿cómo hacen estas abejitas? Y tan importante que ellas son las que nos hacen todo lo posible para que el árbol de mango, para que ¿cómo es la palabra? Fotosíntesis, algo así, o la que transmiten. La polinización. Amén. Entonces, yo me quedé así, yo dije, yo también soy esa abeja. Llevándolo a lo espiritual, yo también soy esa abeja. Sí, porque yo voy a cada parte, se va predicando la palabra, no solamente yo, usted, todos los que estamos aquí en la plataforma. Y llevamos ¿qué? Llevamos miel
¿Y cuál es esa miel? La palabra de Dios. ¿Y a dónde la llevamos nosotros? A formar una colmena. Cuando ya esa colmena está fundamentada, entonces yo me pongo a pensar todo eso. El Señor es maravilloso. Hasta los animales nos ponen ejemplo a nosotros, ¿sí? Entonces, qué bonito. Me encanta esta conversa, o sea, esta enseñanza que ustedes están dando. ¿Por qué? Porque yo cada día como que me estoy empapando más. Antes lo hacía, pero no era con esa rectitud quizás, o con esa enseñanza tan bonita que ahorita me estoy instruyendo. En verdad, créanme que estoy muy agradecida al Señor Jesucristo por haberme Él encontrado, porque yo lo andaba buscando, pero fue el que me dijo, ven, aquí está este grupo, métete aquí y que tú te vas a capacitar. En realidad, créanme que estoy muy contenta por eso. Dios me los bendiga. Gracias, hermana Saray. La honra y la gloria siempre sea para nuestro Dios. Y definitivamente Dios es maravilloso. Aquí nosotros no tenemos todo el conocimiento, mi hermana, pero Dios va agregando a las personas. Con lo que usted acaba de compartir, algo tan hermoso en la naturaleza, usted está agregando ese granito de polen a este ministerio, que es el ministerio de Dios, que es enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Hermana Ana Lucía. Muy buenos días. Nosotros todos nacemos con diferentes temperamentos. Temperamento dice que viene del alma. El carácter se va adquiriendo de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Y en medio de esto, esos temperamentos unirse y formar un ejército. Y a la vez, como dice aquí Efesios 4:6, describe que el cuerpo bien concertado y unido recibe un crecimiento para edificar en amor. O sea, ¿qué es lo que nos une? Nos une el amor de Cristo. Y al unirnos se vuelve cada vez más compacto. Cada vez que conocemos a Cristo, el cuerpo va a estar unido. La mano no tiene la misma labor que un pie. Es más, la mano derecha no hace lo mismo que la mano izquierda, pero todos tienen una labor y tienen un funcionamiento. Así nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos diferentes labores y diferentes personas con que nos vamos a cruzar en el camino. Y esto nos hace que las diferencias también nos unan, porque vamos a llegar a diferentes partes, a diferentes amigos que quizás en este momento congenian. Cuando mira, esta es muy alegre, bueno, a mí me gusta más la quietud, y así cada uno va acoplándose y va llevando el mensaje de acuerdo a lo que es, y va agregándose miembros a la iglesia para su crecimiento. También de crear Romanos 12:4 dice, 4-5 dice, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Bueno, eso era lo que quería aportar. Amén, hermana. Qué gran aporte, porque a veces nos descuidamos nosotros en eso mismo. Muchos ponen ejemplo, obviamente, que si una oreja anda por aquí, la otra anda por allá, el pie anda por allá, y todos andan por lados, no somos un solo cuerpo. Y eso es cierto, pero qué hermoso es ver cómo funciona el cuerpo, que cuando hay un dolor en la mano, el cerebro empieza a trabajar para que ese dolor sea solucionado. No coge la otra mano, agarrote a la otra mano que le está doliendo, que en el caso mío que me duele la pierna, yo no veo que la otra pierna coja darle agarrote a la otra pierna, porque es ese amor que acaba de mencionar la hermana, es ese amor que nos constriñe, que nos une a todos con el favor de Dios para que todos podamos estar en ese mismo sentir. David. Bueno, ahí son varias cosas a resaltar, porque tenemos que tener claro en qué consiste la unidad. Decir que todos tengamos el mismo pensamiento, eso jamás va a suceder. Eso no va a pasar porque todos somos diferentes, caracteres diferentes, prioridades diferentes. Los que nos va a unir es la causa, el propósito por el cual nosotros estamos acá. En base a lo que ustedes acaban de hablar, cada uno tiene un talento y
y dones diferentes. Y es como nos vamos a complementar. Quizás unos son más analíticos, otro quizás un poco más al área emocional. Ayer estamos hablando de la función de las mujeres. Y ese cuanto quizás es un principio y no de egoísmo, quizás es un principio de no sobresalir, es un principio de quién habla más bonito, quién trae más personas al grupo. Todo eso se va de la mano, todo eso se quita a un lado porque estamos luchando por las almas para Cristo, no nos pertenecen. Pero cada uno tiene un carácter diferente, gustos diferentes, vemos las cosas, las interpretamos diferentes, nos une como tal esa causa y ese principio. Que todos lleguemos quizás a ese punto, la unidad base en cuanto al mensaje. Yo no puedo estar hablando de la Trinidad y otro no puede estar hablando de lo mismo diciendo que Cristo es un ser creado. Entonces esa unidad va en cuanto a la doctrina, en cuanto al mensaje, porque es puro, porque es claro, porque no se puede modificar. Pero quizás a nivel como tal, individual, cada uno es muy diferente, cada uno ve las cosas y quizás es encontrar como ese punto intermedio, porque si quizás hoy nos vemos en cuanto a un extremismo y otro no, es que usted es muy liberal, pero vamos a formar equipos para dar el evangelio, entonces esa disputa y esa diferencia es lo que tanto daño ha causado. Entonces a eso se refiere en cuanto a esa transformación, soltar el yo egoísmo, de sobresalir. Aquí el punto de los discípulos inicialmente era ese. ¿Quién se va a sentar a la derecha cuando tú vengas? Yo quiero tal puesto. Nosotros dejemos eso a un lado, el tema de todos aprendemos, la opinión de cada uno es valedera, desde sus preguntas, desde la sencillez, desde la humildad, desde la preparación, desde la sinceridad con que lo expresa, eso va a ser algo muy valioso para nosotros. El tema de la escuela sabática es muy clara, 21.000 kilómetros recorrió al apóstol Pablo. A Pablo no tenía una Kawasaki, Pablo no viajaba en una Bianca, Pablo no cogía un megabús, sin embargo, mire lo que recorrió. Cogió barcos, estuvo náufrago varios días, vimos que todo lo que sucedió, estuvo preso la mayoría de su testimonio, pero mira hasta dónde llegó. Hoy llevamos un mensaje especial de que el mundo se acaba, hoy vemos el panorama, profecías cumpliéndose, interpretación profética que hoy estamos entendiendo de una luz supremamente especial, pero por lo tanto tenemos los medios. Hoy quizás no tengas que ir hasta Asia, coger un avión 24 horas, 22 horas, para estar allá y evangelizar. Hoy a través de redes sociales, hoy a través de un simple WhatsApp, de un simple mensaje, de un audio, de una noticia, de un comentario, de un versículo. Como tal, estás llegando a esa parte donde Pablo no lo pudo hacer. Pero con esa misma premisa que él lo hizo, vemos claramente la diferencia entre ellos y nosotros. Por eso esa mención importante de qué sucede con los judíos en el tiempo del fin. En cuanto a esa capacidad, no solo en cuanto a su memoria, en cuanto a su disciplina, en cuanto a lo que han vivido de persecución, las situaciones difíciles que han pasado. Nosotros a la primera dificultad, no, tal parte, yo ir a tal parte es que hace mucho calor, es que eso queda muy lejos, es que yo que voy a soltar la ciudad, es que yo tengo allá esto cerquita. Pablo, eso como tal no lo hemos plasmado en ninguno de los escritos que hemos leído, ni incluso desde la cárcel, sería una limitación, no, pues yo estoy acá, yo no puedo hacer nada, pero el tiempo no lo desaprovechó. De la pasó que la mayoría del tiempo escribiendo hizo mayor impacto incluso estando preso. En situaciones adversas para nosotros simplemente no lo podemos hacer. También hay un detalle importante que tiene que ver con todos estos colaboradores que él menciona, porque la obra de Dios no se centraliza en una persona, a pesar que sea Pablo, el peso que tuvo Pablo en el Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas fue escritas por él. Entonces vemos cómo Dios utiliza a cada persona de una manera especial, eso en conjunto, armar un equipo, armar un cuerpo, pero aquí se sobresale como tal cada una de las funciones de estas personas, que quizás no tienen ese impacto porque no leemos que escribieron como tal una carta, pero cuántas de estas personas de una manera sincera aportaron en su trabajo e hicieron que el evangelio se extendiera. Entonces no es ese punto de lo que tanto se ha centrado y que tanto estamos defendiendo, no centralizar, no volver exclusivistas, porque pues era Pablo y Pablo era solo, Pablo con el mundo, no era Pablo solo. Pablo tenía colaboradores, porque Pablo podía escribir, y entonces Amazon les iba a llevar como tal las cartas, las iba a mandar como tal por Gmail. Había una persona encargada de esos viajes que se iba con una orden, con un destinatario como tal, pero esa persona la leía, esa persona exhortaba, esa persona consolaba, esa persona animaba, y es donde aplicamos lo que acabamos de decir. No todos tenemos quizás esas mismas facultades, otros de entrar quizás a esa confianza, que la persona se abra, que comente lo que pase. O hay unas personas mucho más sensibles en cuanto al tacto, incluso para abrir, lo que se llama a romper un poco el hielo. Todos no tenemos la misma facultad.
entre más nos complementemos en esa misma idea, así como Pablo de dar el mensaje, es lo que hará la diferencia para el derramamiento de la lluvia tardía. Amén, amén. Y este espacio de la escuela sabática es una oportunidad para ello. Por eso es el llamado a que todos participemos haciendo la pregunta que se quiera hacer, colaborándonos con algo para que todos podamos crecer. Este es un espacio bien importante. La escuela sabática nos da la luz y nos ayuda a crecer a todos. Hermana Lucía. Hermanos, feliz sábado. Les quería comentar, el comentario va a ser un poquito largo, que no soy muy usual en eso, pero este fin de semana escuché la escuela sabática 2 veces y me encantó la parte donde llama la atención de que nosotros como iglesia, estos temas muchas veces no los tocamos mucho, pero son muy importantes porque cada miembro cumple una función. Entonces, en esta parte podríamos decir cada uno, porque es para cada uno. ¿Qué función estoy cumpliendo? ¿Qué estoy aportando yo a la causa de la obra de Dios? Hay labores que no se ven mucho, pero que Dios sabe cómo se mueven. Y para cada uno hacernos la pregunta, ¿en qué estoy cumpliendo yo y cuál es mi función? En cuestión de que en el repaso que yo escuché decía, ¿por qué estamos orando? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Nuestra comodidad material? ¿Tener más cosas? ¿Vivir con más conformidad en las cosas del mundo? ¿O estamos pidiendo la madurez espiritual? Estamos pidiendo perfeccionar nuestro carácter, cada día avanzar más en la obra de Dios. Entonces, esto me llamó mucho la atención, a cada uno comprometernos en la oración, porque la oración es la que nos lleva a la comunión con Dios y es la que hace que pasen muchas cosas dentro de la iglesia. No podemos descuidar la oración y no nos podemos conformar a las cosas de este mundo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Hablamos mucho y decimos mucho, pero cada vez vemos las cosas que están pasando, pero nos aferramos mucho a las cosas del mundo. Entonces, mi llamado es a colocar un granito de arena en la oración y a pedirle mucho a Dios por nuestros hermanos, porque nos ayude a formar cada vez nuestro carácter y nos dé mucha madurez espiritual, que lo necesitamos, mis hermanos. Dios los bendiga y gracias por esta escuela sabática, que estamos todos muy participativos. Amén, amén. Gracias, hermana. La gloria sea para Dios. Así debe ser. Así como nos podemos comunicar los unos con los otros conversando, o alguno llama al otro con alguna inquietud o simplemente para saludarlo. Esa es la comunión que deberíamos tener siempre nosotros con Dios. Esa es la oración, estar en conversación con Dios. Y eso nos fortalece, eso ayuda a que esta iglesia, por muy pequeñita que nosotros la veamos, se fortalezca en Él, en Cristo Jesús, y podamos seguir adelante. Yo sé que cualquiera, y esto se repite mucho en otras partes, en este momento cualquiera de nosotros podría estar en cualquier otra parte, pero hemos tomado la decisión de venir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y el Señor también tiene eso en cuenta, porque estamos buscando de Él. O sea, Él no nos va a dejar solos. Entonces, tengamos eso también siempre presente. Vamos a continuar aquí. Entonces, ahora con que estéis completos, ya lo leímos, pero lo voy a repetir: ser llenados de todo lo que seamos capaces de recibir de Dios. Y esto vuelve al punto que se hablaba de los talentos. El Señor me podría a mí llenar de talentos, pero si yo no soy capaz de recibirlos y ponerlos al servicio de Él, de nada me van a servir. Dice que Epafras instruyó a la iglesia de Colosas, dándoles a conocer ampliamente el Evangelio. Colosenses 1:7. Pablo lo presenta con 3 títulos: consiervo amado, siervo de Cristo y compañero de prisiones.
Todo esto está en Colosenses 1:7, 4:12 y Filemón 1:23. El último grupo, nos quedan dos grupos, perdón. El amado y el mundano. Bueno, aquí es un tema que no sé cuántos llegaron y lo leyeron o lo estudiaron, pero aquí también es mirar con quién nos identificamos. El amado y el mundano. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Colosenses 4:14. Lucas, autor del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, es considerado el biógrafo de Pablo. Lucas 1:1-4 y Hechos 1:1. Médico de profesión, es llamado por Pablo amado. Permaneció junto a Pablo hasta su muerte. Segunda Timoteo 4:11. Lucas era un médico y hasta donde tenemos entendido a través de la historia, los médicos han tenido siempre una posición de realce en la comunidad. Pero Lucas abandonó eso. Lucas abandonó su profesión por llevar el evangelio. Ahora veamos quién era Demas. Dice, fue colaborador de Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Filemón 1:24. No obstante, durante su último encarcelamiento, abandonó a Pablo amando este mundo. Segunda de Timoteo 4:10. En dónde nos estamos reflejando nosotros. Y esto no es para juicio, hermanos, simplemente es para reflexionar y que veamos cuál es el camino que hemos tomado o si nos estamos desviando del camino. Porque esto sucede frecuentemente y muchas veces, a veces ni somos conscientes de que esto pueda estar sucediendo. Si solo se mencionase en Colosenses 4:14, Demas habría quedado como colaborador fiel de Pablo. En contraste entre Lucas y Demas se vio con el tiempo. Lucas fue amado por su labor. Demas amó al mundo y abandonó a Pablo. Lucas se mantuvo firme en la esperanza de la segunda venida y la tierra nueva. Demas amó más la gloria de este mundo que la gloria venidera. Dejó de amar a Jesús y le entregó su corazón al mundo. Primera de Juan 2:15. Esto es complejo, decía David, todos tenemos pensamientos diferentes. Sí debemos estar en un mismo sentir, pero todos somos un universo y es maravilloso porque a pesar de eso, y alguien puede decir, pero es que esa es la causa de todo lo que está pasando. El Señor ha creado al ser humano de una manera que todos somos un universo diferente y Él nos ama a todos. Nos ama a todos como nos hizo. Lo que no ama es el pecado. Pero es todo ese recurso humano, como lo vemos nosotros. Y como decían, cada uno tiene una característica especial. Aquel que tiene el don de que las personas se le acerquen. Aquel que tiene el don de enseñar, el don de cantar. Aquel que es bendecido con esos dones y bendice a otros. Esto es maravilloso. Adelante, David. Hermano Vicente, es que referente a lo que usted está hablando ahí, aquí en 2 de Timoteo 4:9, dice instrucciones personales. De aquí del versículo de 9 al 13, si luego nos tomamos el tiempito y lo leemos, miramos cada uno de estos colaboradores de Pablo, la importancia de cada una de las funciones. Y cómo miramos aquí, cómo Demas desamparó la obra que venía haciendo con Pablo porque estaba muy apegado a las cosas del mundo. Y cómo Lucas, que era médico, dejó la profesión por seguir trabajando con Pablo. Y los demás que vienen de ahí abajo, que son estos que participaron con él en la obra de Dios, cada uno el compromiso que tenía, ¿no? El compromiso de cada uno. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, Demas, aunque amaba la obra de Dios, aunque quería predicar, le ganó
que él vivía muy aferrado a las cosas del mundo, que es lo que nos pasa a la mayoría. Podemos ver que vienen muchas cosas y que están pasando, pero entonces no hacemos la práctica cuando la tenemos que hacer, porque nos gana las cosas que hay en el mundo, las atracciones del mundo. Entonces no estamos priorizando. Vemos aquí además que aunque quería trabajar con Pablo, le gustaba dar el mensaje, pero ¿qué le pudo? El mundo, porque dice, no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, pero es lo que resultamos haciendo. Esta es una parte muy importante de estas instrucciones personales para que luego lo repasemos. Cada uno nos vemos caracterizado en cada una de ellas. Así es, hermana. Gracias. Hermana Senia. Buenos días. Todo lo que hay de bueno en nosotros es por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo único que muy importante es pedirle a Dios es ayuda, porque ¿quién nos asegura que no vayamos a fallar? Y tal vez no por amor al mundo, sino porque nos acobardamos, bueno, por muchas cosas. Entonces, lo único que necesitamos es en todas esas oraciones pedirle a Dios el Espíritu Santo que reine en nuestras vidas para no llegar a ser traidores, porque yo no quiero ser traidora, pero uno nunca sabe, solo Dios puede hacer en mí que yo sea valiente, que no sea traidora, que sea fiel a Él, que es lo que deseo de todo corazón, pero lo único que me puede ayudar es el Espíritu Santo. Amén, hermana. Así es. Y eso implica lo que siempre se dice y a veces no entendemos, y es renunciar al yo y poner primero a Cristo. Renunciamos al yo y dejamos que Él actúe en nuestras vidas. Hay luchas muy fuertes y muchos conocemos, tenemos conocidos o referidos de aquellos que dicen están metidos en el mundo de las drogas. Dicen, yo no tengo problema de eso. Cuando yo el día que yo quiera, yo me salgo de aquí. Pero la historia es diferente. Muchos tratan de salir, pero por sus propios medios no pueden. Van a los médicos, los asisten, los encierran 1 o 2 meses y insisten en que por sí mismos pueden salir y no, siguen en lo mismo pasa con el licor, con la pornografía, con muchas cosas que en este mundo, pero a veces hay cosas tan sencillas y estamos expuestos todos nosotros a eso, nuestros malos hábitos. Yo cuando quiero dejo el café, cuando yo quiera lo voy a dejar. Y a trabajo que le cuesta a mucha gente hacerlo. O yo dejo el dulce o yo dejo otra cosa, porque siempre estamos pensando que soy yo. Pero mientras no renunciemos a ese yo, seguiremos en las mismas situaciones. Reconocer que aunque queramos, las fuerzas nuestras propias fuerzas, no nos alcanzan. ¿Y por qué no nos alcanzan? Porque hay uno que está también allí pegado en nosotros, viendo cómo nos hace caer, y como dice la hermana, estar en comunión con Dios, pidiéndole siempre que su Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, conforme a la santa voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a continuar aquí entonces. Nos queda una diapositiva, 2 diapositivas más. Los dirigentes de la iglesia. Saluda a los hermanos que están en la Odisea. Aquí hay mucha tela de donde cortar, hemos estudiado mucho sobre la Odisea, pero dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está, ¿en dónde? En su casa. Colosenses 4:15. De Ninfas solo sabemos que lideraba una iglesia en la ciudad de la Odisea. Ni siquiera sabemos si era hombre o mujer, ya que algunos manuscritos dicen la casa de él, otros la casa de ellos y otros, los más, la casa de ella. Pablo pide a los colosenses que su carta sea leída a los de la Odisea y que ellos lean la carta que escribió a los laodicenses. Por ello hace mención de 2 líderes principales de estas iglesias, Ninfas de la Odisea y Arquipo de Colosas. Colosenses 4:15-17. Desconocemos el mensaje de Pablo a la Odisea, aunque sí conocemos el mensaje que 30 años después le escribió el apóstol Juan en Apocalipsis 3:14-22. Arquipo, hijo de Filemón, natural de Colosas, ¿fue en algún momento compañero de Pablo?
Esto está en Filemón 1:2. Pablo le pide que siga trabajando en el ministerio como diácono, pastor o anciano en la iglesia de Colosas. Los dirigentes de la iglesia, personas que estuvieron dispuestas a servir al Señor en lo que los llamó el Señor. Ser colaboradores de Pablo, pero sobre todo colaboradores de Dios, llevando su obra adelante. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto de los dirigentes de la iglesia? Bueno, vamos entonces a leer la parte del espíritu de profecía para esta lección. Quiero que le presten mucha atención, por favor. Dice lo siguiente: el servicio que rendimos a Dios requiere la integridad de la mente, del alma y de las fuerzas. Hemos de consagrarnos a Dios sin reservas, a fin de ofrecer una imagen celestial y no una terrenal. Debe manifestarse un avivamiento de la sensibilidad para que la mente pueda despertar plenamente a la labor que se debe realizar en todas las clases sociales, altas y bajas, ricas y pobres, educadas e ignorantes. Debemos revelar una ternura semejante a la del gran pastor, quien carga a los corderos en sus brazos y guarda su rebaño de todo mal y lo conduce por sendas seguras. Debemos revelar una ternura semejante a la del gran pastor, quien carga a los corderos en sus brazos y guarda su rebaño de todo mal y lo conduce por sendas seguras. ¿Alguna vez te has sentido que tu pastor lo hace de esa manera? Y dice seguidamente aquí: los seguidores de Cristo deberán manifestar aspereza y antipatía ante un intenso deseo de impartir las verdades que serán de vida eterna para todo aquel que las reciba. ¿Es correcto lo que acabo de leer? No. ¿No? ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué no está bien? Porque están diciendo que no debe tener ni ternura ni simpatía. Y si algo Cristo le tenía era eso. Ok, entonces nosotros vemos que nos hemos encontrado con personas que son ásperas y con personas que son antipáticas, pero igual nos quieren compartir el mensaje. ¿O lo hemos hecho nosotros con otras personas de esa manera? Porque sí, he leído mal. Dice, los seguidores de Cristo deberían manifestar ternura y simpatía y un intenso deseo de impartir las verdades que serán de vida eterna para todo aquel que las reciba. Esto está en el libro del Cristo Triunfante, una meditación del 9 de febrero por la hermana Elena G. White. Entonces, si nosotros vemos que hay líderes que solo muestran antipatía, que solo son ásperos, ¿eso está conforme a la palabra de Dios? Parece que no, pero nosotros podemos caer en lo mismo. Entonces yo sí hago un llamado muy formal en este momento, que si alguna vez ustedes ven que nosotros estamos cayendo en esa situación, por favor nos lo dejen saber, porque a veces podemos estarnos desviando sin darnos cuenta, pero es importante que como hermanos, que como miembros de este cuerpo, que la cabeza es Cristo Jesús, nos ayudemos nosotros los unos a los otros en corregir. La reprensión con amor es lo que nos manda el Señor. Adelante, David. Hermano Vicente, otra vez yo. Es que lo que estabas hablando de la Odisea, eso tiene un mensaje muy importante para todos y cada uno de nosotros. Y es que este mensaje de la Odisea es más que todo a la tibieza, que cada uno nos caracterizamos mucho con ella. Ese es un estado muy lamentable del cristiano, porque claramente dice acá, mejor fueras frío o caliente, porque tibio es como un término que no nos lleva a nada. Y cuando nos volvemos religiosos, caemos en la tibieza.
ni siquiera nos damos cuenta de que es en el estado en que estamos. Entonces, este mensaje también a la odisea que muchas veces nos vemos reflejado en ellas, nos hace un llamado a mirarnos en qué estado estamos, si estamos siendo calientes, si estamos siendo fríos o si estamos siendo tibios, porque la religiosidad sin cambios y sin arrepentimientos no nos llevan a nada, porque nos estamos en ese término ahí. También en el repaso que yo escuché, también hablaban mucho de que se nos volvió costumbre, que llega el sábado y entonces nos portamos muy bien el sábado, pero cómo nos estamos portando el otro tiempo, que es la preparación para el Santo Sábado. Entonces, o sea, este repaso esta semana a mí personalmente me habló demasiado. Entonces, por eso hoy estoy hablando mucho acá. Dios los bendiga. Honra y gloria a Dios, hermana, que el Espíritu Santo la siga utilizando de esa manera. Sí, hermana, definitivamente ese espejo del que usted habla, cuando vamos al espejo y vemos que hay una mancha en nuestro rostro y la vemos y la ignoramos y la ignoramos y la ignoramos y la ignoramos, llega el momento en que ese ignorar pasa una factura y muchas veces no es muy agradable. Entonces debemos acatar el llamado que nos hace Dios a través de su palabra. Hermana Erlinda. Sí, hermanito, yo le digo que en la parte que usted dice que si una persona está tornándose antipática o una persona no está hablando como debe ser o está haciendo cosas que de pronto repudien al cristiano, es algo muy complejo de uno decir, hágaselo saber, es muy complejo llegar al tema, porque como sabemos que todos somos diferentes, la unidad que, como decía David, lo que nos une es de pronto es el mensaje, nos une hablando de unidad acerca de lo que estamos promulgando, lo que estamos haciendo para llevar a cabo el mensaje y que todas las personas lleguen a los pies de Cristo es una cosa, pero nosotros todos somos diferentes, ¿cierto? Porque es que en una casa, en un hogar se da cuenta, son varios hijos, pero todos son diferentes, aunque somos de la misma matriz. Entonces, cuando nosotros vamos a llegar a decirle, por lo menos, señor hermano Vicente, discúlpeme, con amor le digo, es que a mí no me parece que usted estaba en la postura que usted para dar un mensaje no tiene por qué sentarse con las piernas abiertas. A mí no me parece, no me pareció adecuado, porque nosotros tenemos que tener una postura reverente ante Cristo. Entonces ya uno como que le da temor decirlo, porque uno dice, y ella sí, o él sí lo coge mal, entonces va a decir que yo soy muy extremista, que yo soy muy antipática, que yo me meta en mi vida en lo que no debe. Entonces son cosas, hermanito, que ese tema es bastante complejo. Es bastante complejo porque nosotros lo vivimos aquí en la familia, somos 7 hermanos y todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Entonces, mira, que es que tú no hagas así, o es que a mí no me parece que tú debes tener esto así. Entonces, cada quien dice que tiene la razón. Entonces, en ese caso, uno tiene que orarle mucho a Jehová y pedirle que el Espíritu Santo sea con uno para poder llegar a esa anhelada perfección. Bueno, eso fue mencionado hoy, mi hermana, ahí, la parte de la perfección. Y usted tiene razón, yo no le voy a decir que no, pero lo que acaba de decir no solamente es la oración y que la persona esté dispuesta también a ser transformada a través del Espíritu Santo, porque recordemos que había 2 personajes que eran llamados los hijos del trueno, que aún dijeron y pidieron que si quieres que hagamos descender fuego para que destruya a esta persona, pero después uno de ellos es llamado el discípulo amado. O sea, el Señor tiene tienen el aspecto de que uno abra su corazón y permita esa transformación. Entonces, Él tiene el poder para transformarnos. Ahora, debemos
intentarlo desde el punto de vista de que nuestro carácter debe ir reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo sé que no es fácil, pero debemos estar en esa tarea todos para poder llegar a ese punto. Hermana Uni. Yo les lanzo una pregunta. Hermano Vicente, ¿cómo le diría Jesús a usted? Porque en la escuela sabática dijo una palabra grosera. ¿Cómo le diría Jesús? Respóndame, hermano Vicente, por favor. A veces el Señor Jesús no tuvo que hablar porque Él dio ejemplo de lo que no se debía hacer o lo que no se debía decir. Muchas veces es importante, muchas veces a veces callar, y me refiero a callar en el aspecto de que el que está recibiendo la reprensión debe escucharla y debe, antes de hablar, debe mirar qué es lo que se ha dicho, porque muchas veces usted puede recibir también palabras ásperas que no son correctas, pero eso no quiere decir que yo tenga que levantarme contra mi hermana porque me está diciendo eso, o como el ejemplo que puso la hermana Rinda. Es bien importante que nosotros entendamos cuando él dice, sed mansos como yo he sido manso. Entonces, hermano Vicente, ¿qué es lo que me acaba de enseñar Jehová a mí? Callar, orar. Porque es que si el hermano Vicente alzó la voz y dijo algo o hizo algo, yo tengo que orar por el hermano Vicente y callar, porque es que no es necesario decirlo, porque ya el hermano Vicente sabe que hizo mal. Ahora que el hermano Vicente reincide y 1, 2, 3, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, hermano Vicente? Pregunto. ¿Qué dice Mateo 18? ¿Qué dice Mateo 18? ¿Alguien me quiere ayudar? Mateo 18 dice, si tu hermano... Sí, adelante, David. ¿O quién está hablando? Mateo 18 dice que si tú tienes algo contra tu hermano, llámalo y habla con él. O sea, si el hermano está haciendo algo mal hecho y nosotros nos damos cuenta, no lo debemos de hacer en el pleno de la iglesia o en este caso aquí en la plataforma, sino que debemos de llamarlo aparte y hablar con el hermano, con amor, ¿no? Con amor, así como Jesús nos enseña. Exactamente. Entonces, yo tomo me voy a la tecnología, me busco, así como llamo al hermano para decir, hermano, qué lindo su prédica o qué lo bello que hizo, hermano, me gustó, aparte. Yo le digo, hermanita, con todo corazón, mire esto, y que Dios nos ayude para no hacerlo más con la fuerza que Él nos da. Entonces, eso es lo que debemos hacer. De pronto, tenemos que aprenderlo. Entonces, es muy importante eso, hermano, que no en público, sino como Dios nos enseñó. Amén, hermana. Y es algo que se toma muy en general ahora que usted lo está mencionando, pero si vemos el contexto de Mateo 18, que luego dice que si no te escucha, ve y busca a un testigo, a un hermano, y aún si no te escucha, ve y pena en la plena. Pero después de eso dice que es conectado, porque se saca ese de contexto, está conectado, dice, donde hay 2 o 3 más reunidos, Dios está ahí, pero son esos 2 o 3 reunidos orando por ese hermano, como usted lo acaba de decir. Bueno, gracias, hermana Milvia. Buen día. Partamos de que somos seres humanos y como seres humanos caemos en errores todos los días. Lo que dice la hermana es verdad, todos somos diferentes en temperamento, en forma de ser, en forma de hablar. Somos muy diferentes.
habemos personas que reconocemos los errores, como dice el cuento, nos hacemos un análisis y sabemos que estamos haciendo mal. Hay personas que no, por X o Y razón no lo toman en cuenta, entonces pues si a la persona no se le hace ver ese punto, pues nunca va a cambiar porque no le han dicho que está errando en tal cosa. La cuestión está claramente en cómo se le digan las cosas y que se llame a la persona sola, porque yo soy una de las personas que jamás en la vida estoy de acuerdo con que a mí me vayan a hacer un reclamo públicamente, como avergonzarme, no hacerme quedar mal delante de la gente. Yo esa parte la detesto mucho. Yo pienso que si uno tiene algo que sentir de una persona, pues a esa persona se le dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro, bueno, en la forma que sea uno, en la forma que uno hable, con amor y respeto, hacerle ver a la persona que está en un error. Y vuelvo y le digo, no porque uno sea mejor que nadie, no, todos tenemos esa falencia de caer en errores, pero estamos en este proceso de acercarnos cada día más a Dios, de buscar ser mejores personas, de buscar ser mejores seres humanos, pues que pienso yo que ese es como el fin de todos nosotros, como el querer poder alcanzar la gracia de Dios. Pues esa era mi participación, muchas gracias. A usted, hermana, por su comentario. Gracias. David. Bueno, ahí son varias cosas importantes analizar, que pues también es un hecho de que pues, para todos tener el pensamiento como hablábamos ahorita, igual es imposible. E incluso en nuestros pequeños grupos, aún se ve que hay hermanos que están de acuerdo con unas cosas y con otras, están en un consenso es muy complejo. Nosotros somos muy dados para el tema de la adulación, de estar agradeciendo, admirando el estudio, cómo expresas lo que haces y todo esto, algo que no se debe hacer, porque eso en vez de un principio de reconocer algo positivo en una persona, lo tiende a abrir la puerta hacia el orgullo y que esa persona termine desviando. Prácticamente no es tanto la naturaleza de la persona, sino que es el entorno el que puede hacer daño, y eso sí que lo hemos venido mirando y hay que aprender como tal de los errores. En cuanto al tema, en la Biblia está avalada la exhortación, es algo que a nosotros no nos gusta más que las cosas buenas, nos ibas admirando, que nos iban reconociendo, pero para la hora del cambio es muy complejo. Eso pues partiendo de lo que tanto expresamos, que no somos juez de nadie, pero son ciertas actitudes que ya están incomodando, que vienen a ser como parte de tropiezo, y depende de la situación, porque hay muchas veces que se hacen ciertas cosas en público y por público como tal hay que dar esa respuesta. Lo hemos visto quizás en todos los sucesos que ha pasado durante el ministerio, pero si hay casos puntuales para que esto no se vuelva personal, se llama como tal a esa persona internamente, y pues eso es un punto importante porque no solo es un pensamiento mío, sino que si 2 o 3 están en esa misma sintonía, algo está pasando, porque casi siempre termina pasando esto, es que cuando no eres tú, sino que son varias personas que vienen pensando en ese mismo ideal, ahí está pasando algo. No es algo propio, no es una idea personal. Entonces, cada caso es muy particular, pero si hay ciertas situaciones que si se dan como tal por lo que se expresa en público o una falta muy grave en público como tal, también se ve como tal la respectiva corrección. Hermana Luz. Bendecido sábado, mis hermanos. Recordemos que el Señor nos está preparando, ya viene. Está guiándonos a formar el carácter como el de Jesús. Entonces nos dice el espíritu de profecía: los que están verdaderamente conectados con Dios no vivirán en disputa los unos con los otros. El espíritu de la armonía, paz y amor, el espíritu de Dios obrando en sus corazones, creará armonía, amor y unidad. Lo contrario a esto obra los hijos de Satanás. Hay en ellos una continua discordancia, contiendas y envidias y celos. Son los elementos imperantes. La característica del cristiano es la mansedumbre de Cristo, benevolencia, bondad,
misericordia y amor se originan en la sabiduría infinita, mientras que lo opuesto es el fruto profano de un corazón que no está en armonía con Jesucristo. Reflejemos a Jesús, 13 de octubre, página 292. Entonces nosotros, mis hermanos, cada vez como el Señor nos está enseñando, todos esos estudios, como aprendemos y como nos ayuda a encontrar esos errores, eso que sentimos y que tenemos en este mundo por tantos errores, llevarnos al carácter de Jesús con benevolencia, bondad, misericordia, amor. Y eso lo trabajamos cada uno en conexión con el Señor. Es todo, mis hermanos. Amén. Gracias. Bueno, vamos a escuchar el himno para dar por concluida la escuela sabática, el repaso, y luego vamos a orar. Un segundito. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh, Señor, escucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh, Señor, escucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente,
Oremos. Amante Padre, Señor, seguimos alabando y glorificando su nombre en estas horas del sábado y damos gracias, Padre. Damos gracias porque en ese amor que usted nos ha dado a cada uno de nosotros, nos podemos expresar libremente como hermanos. Señor, seguimos pidiendo siempre la dirección de su Espíritu Santo para todo aquello que haya que corregir dentro de cada uno de nosotros, especialmente en mí, Señor, pidiendo, Señor, que si nos hemos equivocado hoy en algo que no está conforme a su palabra, Señor, nos perdone, que nos pueda seguir manteniendo esta coinonía, este amor de los unos por los otros, y que podamos recibir ese llamado que hace el himno, ese llamado que hace su palabra, ese llamado y esa tarea que nos dejó su Hijo amado, Señor, de compartir el mensaje, Señor. Ser obreros de este hermoso, Señor, mensaje, para que nadie se pierda, Señor, como decía mi hermana, poder llevar el mensaje a todos, porque sabemos que usted no quiere que nadie se pierda. Gracias, Padre, por permitirnos terminar este trimestre, por haber recibido las lecciones a través de estos estudios, y en este trimestre nuevo que comienza, Señor, con esa primera lección de que nos examinemos, examínate, para que podamos prepararnos, Señor, y poder recibir cada uno de nosotros dignamente la Santa Cena. Le agradecemos todo, Padre, por el infinito amor y paciencia que tiene con cada uno de nosotros. Lo agradecemos todo en el nombre bendito y sagrado de Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.